Muy bien, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Enrique Chávez, Carlos Paredes y Valeria Vázquez de Velasco para ver lo que ha sucedido en los últimos días. Así que vamos a comenzar con un video que se ha dado a conocer también en las últimas horas. Es exclusivo de Caretas. Es justamente el momento en el que comienza el ataque a los soldados en Puno, que termina con la muerte de 5 de ellos. Eh, Queríamos entre nosotros comentar un poco sobre estas versiones que van saliendo, ¿no? Unas a favor de la comunidad, unas a favor de la comunidad, otras a favor justamente de las personas que murieron. ¿Qué fue lo que pasó y por qué estas versiones están polarizadas, ¿no? Como todo lo que está sucediendo en nuestro país. Enrique, quizás contigo, Sí, ya que es sí. este video exclusivo de Ajá. Careta. Miren, a ver, primero un pequeño aviso de servicio público, porque en el momento que estamos grabando eso, Caretas recién se está distribuyendo. Tuvimos un problema técnico con la imprenta, ¿ya? Y por eso el video recién se ha publicado, porque queríamos esperar igual la salida de la edición impresa. Iba a salir ayer, ha salido hoy sábado. A ver, es bien interesante lo que señala sobre las versiones, porque yo creo que lo que ocurre es que la polarización precisamente va caricaturizando y convirtiendo el debate en un debate binario. Es decir, o los comuneros, ¿no? Más bien lo que hicieron fue socorrer a los soldados, o los comuneros los asesinaron. Hubo comuneros que socorrieron a los soldados cuando ya están en esta situación, pero claramente lo que demuestran videos como este es que hubo un asedio que provoca la muerte de los soldados. El video lo que señala, se ve un reportero acompañando a un periodista local, acompañando desde el lado de los comuneros, se ve el río al frente, y no solamente dice que esta reacción de los comuneros se da por la represión en Juli, que había sido el día anterior. Recordemos que la comisaría fue destruida, ¿no? Reducida a cenizas, y los policías en ese momento no dispararon nada. Ellos decidieron replegarse precisamente a la vía militar de Juli y dejar que, digamos, esta violencia no tenga víctimas mortales que lamentar. Cuando se trasladan estos jóvenes, estos chicos, ¿no? 19, 20 años, había el sexto tenía 24 años, era el mayor, todo el resto tiene entre 19 y 20 años, lo cual hace absolutamente más doloroso el tema. Ellos recorren durante 12 horas, como lo han contado, y esta es la parte final donde ya los obligan a replegarse al río, y claramente se ve eso, porque el periodista, como digo, dice que el ejército está retrocediendo, y en ese momento un comunero le dice o le exige, corta carajo, corta, ya, vamos a interrumpir la transmisión. Y luego cuando la retoma, los comuneros lamentablemente casi celebran, ¿no? Están diciendo, no, ya se están muriendo, ya se están muriendo, se han muerto 3, vámonos. A ver, con material como ese, el que quiere ver otra cosa, que la vea. Y como lo hemos comentado, el hecho que, por supuesto, hay comuneros y compatriotas que hayan ayudado a estas personas que ya estaban en esta situación tan extrema, no quita pues la evidencia, ¿no? Aquí hubo un asedio que según el Comando Conjunto ha provocado la muerte de estos soldados que les tiran las piedras, las avellanas, y se ve en el video, digamos, no se ven las piedras y las avellanas, pero se ve claramente que hay un tema de este ataque, de este asedio. Y lo que está pasando en Puno es gravísimo, ¿no? Yo considero que es probablemente el punto. Hay gente que está hablando de insurrección, hay gente que está hablando de una declaratoria de guerra civil. Vamos a ver cómo se maneja este punto, pero el hecho es que, nada, en mi punto de vista, esto demuestra factualmente, o es un elemento más que suma pues a lo que fue el destino de estos jóvenes soldados, ¿no? Terrible. Y a mi modo de ver, justo lo que dices es lo importante, ¿no? Lo que está sucediendo en Puno, que no se resuelve y que finalmente sigue siendo este constante enfrentamiento, ¿no? Entre la población, entre las autoridades y que están pidiendo, además, pues hace ya 100 días, me parece, que se ha cumplido de este levantamiento, que renuncie el presidente, la presidenta Dina Boluarte y que finalmente se cumplan estos pedidos para que ellos puedan acceder a algún tipo de diálogo, ¿no? Pero claro, la información, la comunicación de todo lo que está ocurriendo nuevamente termina partiéndose, ¿no? Desde los mismos medios de comunicación. No, yo tengo la verdad y fueron entonces los comuneros los buenos. No, yo tengo la verdad y fueron entonces las víctimas los soldados.
El problema es ese, y en el periodismo, Carlos, tú nos aclararás un poco esta situación. Se tienen que presentar todas las pruebas, se tiene que ver realmente lo que sucedió, y sin embargo, cuando presentan a los comuneros ayudando, dicen, ellos no pudieron haber metido a los soldados al río porque estaban ayudando, y no se quiere mostrar este otro lado que se ve claramente en el video que Caretas está presentando. Sí, interesante la pregunta sobre el papel del periodismo, porque hay una teoría periodística que habla de la imparcialidad, ¿no? Pero yo soy de los periodistas que considera que ante hechos gravísimos, como por ejemplo esta insubordinación ante un Estado de derecho, o por ejemplo con el crimen organizado en general, el narcotráfico, el trata de personas, ¿no? Explotación de niños, los periodistas no podemos ser imparciales. Sí tenemos la obligación de ser veraces y la veracidad se hace trabajando con las pruebas, con los hechos fácticos, como el video que presenta en exclusiva ahora Caretas. Y yo creo que en Puno, en general, lo que está pasando, y coincido con los que dicen que hay una insurrección, producto también de un proceder errático del gobierno de Dina Boluarte, porque la definición mínima de un Estado es el uso legítimo de la fuerza, ¿no es cierto? Eso quiere decir que a los soldados tú no los puedes enviar desarmados a enfrentarse a una turba. Tampoco usar alegremente las balas como ha pasado, por ejemplo, en Ayacucho, donde ha habido 10 muertos, y se tiene que individualizar esas responsabilidades penales y actuar en consecuencia. Lo que hay es la anomia en Puno, es decir, no se está cumpliendo la ley, nadie la respeta, y estamos camino a estar un Estado fallido, donde no hay instituciones que cumplan con el deber. Es decir, la policía no hace cumplir la ley. La SUNAT no está cobrando los impuestos. Los que están cobrando los impuestos a manera de extorsión son ciertas bandas delincuenciales, ¿no? Eso es peligrosísimo para el país, y lo que ha sucedido con estos 6 soldados que han fallecido y otros que han quedado heridos es la consecuencia de todo este estado de cosas, que por un lado tiene a gente muy ideologizada, que está con una agenda que desde mi punto de vista es imposible de cumplir. O sea, por ejemplo, Sí, que dé libertad al expresidente Castillo, claro. que convoquen asamblea constituyente, que renuncie la presidenta, ha dicho que no va a renunciar. No tiene ni siquiera, como se ha dicho, una agenda de índole social. Es más, los profesores de esta ala radical de puneños, del FENATE, están anunciando que van a iniciar una huelga indefinida, porque lo que no quieren tampoco es que los escolares de escuelas públicas, empiecen con el año escolar. Es decir, el Estado no está teniendo la capacidad de imponer el Estado de Derecho, y eso me parece peligrosísimo. Ya, pero justamente, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo para que no pueda haber autoridad en Puno? Finalmente hubo los 18 muertos, ahora se suman las muertes de estos soldados que también son puneños y que han sido enterrados ahí. ¿Por qué es que no llega el Estado y qué está sucediendo con el gobierno central, ¿no? Ya se ha hablado también de estas investigaciones, las investigaciones que se deberían estar dando, lo que puede haber dicho Otárola, lo que debería haber dicho Dina, que tampoco avanzó en la Fiscalía de la Nación esta semana. Al final todo está suspendido y parece que no hay un plan, no hay un plan para justamente poder tener algún control en esta región, ni un plan ni las versiones de lo que ha ido pasando. ¿Cómo salir de eso? Yo creo que lo que ocurre, en resumen, es también una suerte de gran temor porque no se produzcan o porque se produzcan más muertos provocados por las acciones de las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, aquí el gobierno está entrampado completamente desde un sector que por supuesto le reclama la recuperación del principio de autoridad de manera legítima, y otro sector que tiene que ver, digamos, ya desde un lado más de izquierda y en realidad ahorita probablemente es un sentimiento mayoritario, según lo que dicen las encuestas, que le pasan la factura por estos muertos que señala Carlos. Lo que pasó en Ayacucho está poco aclarado hasta ahora, ¿no? Allí entra el ejército, ¿no?
Lo que pasa en Puno, bueno, habrá que ver, me parece que hay que analizarlo pero probablemente de manera distinta, porque el nivel de violencia en Puno no puede ser pasado por alto, ¿no? Entonces, claro, como dice Carlos, al final se han mandado, no sé si decir se han mandado a estos soldados a la muerte, pero el hecho es que no utilizaron sus armas. Ellos en el video se ve porque se escuchan disparos y uno de los soldados ha dicho que efectivamente al final hacen disparos al aire. Al final ellos hacen disparos al aire. El capitán, ¿no?, que tenía pistola, el único que estaba armado, según tengo entendido. Entonces, en fin, yo creo que esa falta de estrategia que señalas tú es producto, en realidad, por supuesto, o consecuencia de lo que pasó militarmente y policialmente en un principio, pero además fue una incapacidad del gobierno ahora mismo de amarrar un discurso de comunicación y de estrategia política que pueda proyectarse de una forma que vaya finalmente al principio de recuperación de la autoridad y de la reinserción o de la reinstalación del Estado de Derecho, como dice Carlos, ¿no? Entonces ahí yo veo un problema que tiene que ver con los temores de la presidenta, con los temores del primer ministro con respecto a cuán comprometidos podrían estar en eso. Igual la investigación se está haciendo, igual tendrías que reaccionar, porque lo que está pasando, si no día a día, es que te debilitas constantemente. Entonces, sí, yo observo una indefinición ahí bien preocupante, ¿eh? A ver, lo que esté pasando con el Ministerio Público, la Fiscal de la Nación, si está a favor de Dina o no está, al final es algo completamente aparte. Eso se tiene que solucionar, el Ministerio Público tiene que seguir con las investigaciones y eso va por otro camino. Mientras tanto, en un tema de gestión, así como se está promocionando, que se están haciendo cosas por la educación o por la salud, también debería haber algún tipo de acción por parte del gobierno. Y sin embargo, lo que yo veo es que hay este enfrentamiento o estas dudas entre la presidenta y sus asesores, la presidenta y su gabinete, la presidenta y el primer ministro. ¿Quién tiene más peso? Hay una competencia interna donde incluso para la defensa de estas investigaciones se va a ver quién dice qué, que al final no permite que esto avance. ¿Quién tiene la voz cantante? ¿Quién es el que al final manda, ¿no? Que es un poco ya pasando a otro tema. ¿Qué está pasando entre Dina, Otárola, el gabinete y los asesores? Carlos, tú que tienes todos los datos. Tu pregunta, Valerie, nos muestra la debilidad de la presidenta Dina Boluarte. Porque en cualquier democracia, el presidente o la presidenta es la que tiene la voz cantante. Es el que decide o la que decide en última instancia sobre la base de la información que le van a dar sus principales asesores, que son sus ministros, y los que ella ponga en su gabinete. Pero lo que pasa es que, para empezar, Dina Boluarte ya no tiene desde enero, con la renuncia de Molina, un jefe de gabinete de asesores que pueda coordinar estas tareas. Dos, ha llevado, y este es un terrible mal que los presidentes tienen en los últimos lustros, a gente que puede ser probablemente su hombre o su mujer de confianza, su secretario, si quieres, pero que no son asesores, ¿no? Por ejemplo, esta señora Grika Asayag, que al parecer era la más cercana a Dina Boluarte, no tenía arte ni parte, ¿no? O sea, ninguna formación para estar ahí en ese lugar. Es más, ya la prensa ha mostrado que sus únicos certificados de paramédica eran del instituto que ella misma había fundado y había falsificado hasta la firma de los... Y así bajamos. Si vemos a Vizcarra, por ejemplo, tenía su secretaria de Moquegua toda la vida, y a una señora Morales que nunca había tenido el nivel y la preparación para estar en estos asuntos de Estado, ¿no? Y así vamos retrocediendo. Quizás Toledo, como lo ha recordado Fernando Vivas en su columna, es el que de alguna manera articuló cierto gabinete, y quizá por eso, a pesar de que él era un personaje errático, ¿no?, el gobierno transitó sin sobresaltos. Y eso es lo que está pasando ahora. Yo veo que Dina Boluarte no tiene incluso la autoridad, porque encima de ella, Otárola sale a poner orden cuando hay ciertos temas que incomodan o que están hackeando al gobierno, ¿no? No, y después... se ha dicho mucho que Otárola de alguna manera la tiene al miedo con el tema de si tú te vas, ¿qué puede suceder? Si terminas finalmente presa, vas a le han dicho, estar ¿no? en la cárcel, ¿no? Claro. Carlos, tú sabes bien el aparato, además de comunicación, hay uno en PCM y hay otro en presidencia, ¿no? O sea, tienes un montón de gente ahí.
Y de hecho, Sí, bueno, dispersa durante además. Vizcarra se llegó a amarrar un discurso de comunicación, que ya sabemos todos los problemas después, pero yo entiendo que son como 100 profesionales, ¿no? No, pero además, Deberían ser, por sin lo una menos, y estrategia, ¿no? profesionales. Sin una estrategia clara, ha quedado en evidencia en estos últimos hechos. Tienes lo que en el gobierno de Vizcarra, la Secretaría de Comunicación Estratégica, la Presidencia de la República, que de estratégica ahora no está teniendo nada. Ahora hay una buena profesional, Susi Sato, pero está sola, ¿no? Ujú. Y luego tienes en PCM jefe de prensa, pero también tienes Secretaría de Comunicación Social, que es la que ve básicamente la publicidad estatal, pero que tiene injerencia y entonces ahí no hay una definición de cómo hacer este trabajo, porque finalmente el premier que ahora parece ser más fuerte es el que se está imponiendo con su estrategia, ¿no? Pero Ujú. podrá ser un estratega político, jurídico, si quieres, pero a nivel Pero no de es el presidente. comunicación no están haciendo el trabajo, ¿no? Y no debería tener la última palabra tampoco. Hay otro punto que también podría hacer temblar a Dina, que es la declaración de Shimabukuro, ¿no? También ese sería un punto que podría servir de palanca, no sé si a Otárola, ¿no? Pero de alguna manera poder tener en jaque a Dina. ¿Qué piensan de eso? Que ha salido también esta semana. Carlos debe tener más información, pero claro, recordemos que Shimabukuro lo dejan, ¿no? Un tiempo dando vueltas. Él decía que él seguía trabajando en Palacio, ¿no? Exacto. Fueron ¿No? saliendo todos los asesores, pero él quedaba, ¿no? Y dicen además que él no solamente tenía mucho peso en la DINI, sino que la DINI manejaba información sobre la presidenta y su entorno, ¿no? Recuerden que se demoran en cambiar a Bobbio también, ¿no? Que era algo, pues, impensable, ¿no? Para el papel que Bobbio había cumplido con Castillo. Así que No, y es muy Bobbio salió probable. esta semana lavándose las manos y imputando a todos los Sí. demás cuando él era el ministro de Castillo tuvo información por su parte de que iba a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es una locura Eh, cómo va cambiando eh, toda la situación con el tiempo. Horas antes del golpe, Bobbio llevó al entonces comandante general del ejército a hablar con Castillo y Castillo Exacto. aparentemente le pidió el apoyo para el golpe y que él no quiso, ¿no? Pero hablando de Henry Shimabukuro Guevara, este personaje sinuoso que aparece desde el régimen anterior, pero él apareció en la campaña, básicamente en la segunda vuelta, además dio a empresarios medianos para que también se apunten, y parece que el último operativo de alias El Español, donde también se le allana por tercera vez su casa y se detiene este personaje sinuoso de nombre Jorge Ernesto Hernández Fernández, que yo no creo que sea español, yo he escuchado un video de él, no tiene acento español, tiene un acento centroamericano más bien, pero efectivamente ya se ha probado, hay videos y Su todo lo chapa. demás, que Castillo quería hacer pues un servicio de contraespionaje, ¿no? No de inteligencia, de contrainteligencia para Ajá. complotar contra el trabajo que estaba haciendo el equipo especial liderado por la fiscal Marita Barreto y el coronel Colchado, ¿no? Esto ha hecho, desde mi punto de vista, que Shimabukuro ya no tenga ningún reparo en salir a contar todo lo que sabe desde la campaña. Y lo que sabe es gravísimo desde mi punto de vista. El medio digital El Foco ha publicado sus declaraciones, su versión, y lo que dice es que hay un empresario de nombre raro como los del régimen castillista, Beder, Viverto, Auner, ahora se llama Eduvigis Beltrán, Edu para los amigos, que es un empresario mediano que hace conservas, belsa, aceites, fideos, etcétera, que habría aportado 150,000 soles en efectivo para Dina Boluarte en la mano para su campaña. Y que después, según la denuncia de Shimabukuro, se habría cobrado beneficiándose como proveedor en el MIDIS, que recuerden, Dina Boluarte estuvo 15 meses y medio ahí, ¿no? Como ministra. Que Esto nadie la todavía no se ha tocaba aprobado, también. no lo ha aprobado ni Shimabukuro ni el medio que ha publicado la denuncia. Si fuese cierto, vamos a investigarlo, sería gravísimo y creo que sería la primera dinamita efectiva contra Dina Boluarte, porque además ya está sonando muy fuerte, y esto hay que decirlo, que el hermano Nicanor Boluarte es el poder tras la sombra, que está poniendo gente importante en el Ejecutivo y además se le atribuye, en coordinación con Otárola y el actual ministro de Trabajo, haber presionado al presidente ejecutivo de salud, que dicho sea de paso es otro que sobrevive al régimen castillista, para pagar una deuda muy dudosa
de 41 millones de soles a una empresa que vendió en su momento al seguro pruebas rápidas que, hasta donde he visto el expediente, no pasaron el control de calidad. Esto no se Pero, estaba pagando porque había objeciones de Contraloría y se ha pagado de manera grosera. Ahora el Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre esto, ¿no? Nicanor entonces estaría alineado con Otárola, ¿es lo que has dicho? Nicanor llevó a Otárola al entorno de su hermana Dina. Nicanor conoce a Otárola desde el gobierno de Ollanta Humala, porque recuerden que Otárola fue ministro de Defensa, y él lo llevó a Nicanor para que sea viceministro, no de Defensa, sino de Trabajo. Así que son amigos desde esa época, y cuando Dina tuvo los problemas de la acusación constitucional, Nicanor lo presentó a Alberto Otárola para que sea su abogado, y fue un excelente abogado, hay que decirle, Sí. sobre todo defendiéndolo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Le sacó las castañas del fuego, y hay que recordar que, claro, que en ese momento la entonces vicepresidenta tenía un círculo acotadísimo, donde, claro, el hermano y Alberto Tarola eran partes integrales, que se completaba en realidad con Manuel Rodríguez Cuadros, que se divorció de Dina políticamente luego de ayudarla a configurar el primer gabinete, ¿no? Entonces era un círculo muy chiquito, y que de hecho, claro, Rodríguez Cuadros de ahí condena, en realidad lo que se dio, y eso es interesante, lo que se da es una pugna dentro de Cancillería, donde la canciller Gervasi se impone en la línea de ser más dura con los países críticos, que Manuel Rodríguez Cuadros quería torear un poco, hasta que ella se impone, y claro, él se va dando un portazo. Entonces era un círculo muy, muy chiquitito donde Nicanor y Alberto Tarola pues tenían un peso muy específico. Claro, y es interesante la situación que pueda ocurrir ahora cuando ves que Alberto Tarola y Dina Boluarte tienen de alguna manera este enfrentamiento que podría terminar en algún momento con los cambios en el gabinete que estábamos comentando. No tengo idea del tiempo, ¿cuánto nos falta? Nos fuimos. Yo creo que ahora va a ser 3x10 o 3x15. No, ya estamos volando, se nos queda en el... Pero creo que terminemos solo con las lluvias, en el norte y con las que amenazan acá en Lima. Yo iba a decir las lluvias sobre Betsy Chávez, que ha pedido que ya no la resguarden, pero claro, hay lluvias más importantes, en todo caso bastante distintas en todo el país, y esta semana también, incluso en Lima, con lo del ciclón, se va a complicar la cosa, ¿no? No estamos preparados para nada, para lo que está viniendo. Probablemente la agenda cambie, ¿no? Sí. A punta de lluvias. Pero lo que nos demuestra lo que está pasando en todo el norte es que, recuerdan, el Niño Costero del 2017 se hizo con pompa, la autoridad para reconstrucción con cambio, se supone que se iba a cambiar las cosas para no repetir esto, y además se hizo este modelo de gobierno a gobierno que va a ser exitoso. Ayer escuché al gobernador Reino Unido, de Piura diciendo que solo se ha ejecutado el 9% del presupuesto que tuvo reconstrucción con cambio. Esto es una vergüenza para la gestión pública en general, y otra vez, no se han hecho los trabajos fundamentales para el cauce de los ríos, etcétera, y todo el norte está inundado. Y como se ha dicho, el jefe del Senami, que probablemente en Lima se presente una lluvia que no había desde enero de 1970. Ustedes no habían nacido, yo tenía pocos meses de nacido, así que no recordamos. Pero si es así, va a ser aluviónica, y esta ciudad no está preparada ni para una garúa de mediana intensidad, ¿no? Imagínense. La verdad es que la situación comienza, o sea, no deja de tener una y otra catástrofe, ¿no? Venimos desde la pandemia, después de lo que ha sucedido en nuestro país con la crisis política, esto acá realmente nos desanima bastante. Pero Carlos, lo que dice Carlos también nos regresa a la necesidad de ver cómo hacemos para regresar la gestión al debate político. Vaya a haber que es un tema de 24, fondo, o sea, estamos completamente, digamos, desenfocados. La defensa permanente que todavía hacen algunos, velada o abierta, de Castillo, te lo demuestra, ¿no? O sea, tenemos que regresar a un sentido común en el cual, para empezar, la gestión pública pues recupere su importancia en el debate, ¿no? Estamos mal. Es que en este país no se puede debatir dos cosas a la vez, ¿no? Cuando era el buffet de los congresistas no se habló de nada más, ¿no? Cuando ha sido ahora el video de Betsy Chávez... Y creo que lo poco que avanzamos en estos años en Isla de Excelencia, en el aparato público, Castillo destrozó, simplemente hemos retrocedido en lo poco que habíamos avanzado en gestión pública.
Y todavía siguen los ministerios copados, ¿no? Porque no se puede limpiar de un momento a otro tampoco por los contratos y los ganchos, los candados que se hicieron. Así que, bueno, Sí, tenemos ya. para varias semanas más, para varios 3x7 más. Pues ya vamos Este, en 8 por 3 serían, ¿no? O 3 por 8. Ya vamos en 3 por 8 si queremos dejarla acá. Ok. Bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo sábado. Que estén bien. Excelente fin de Cuídense. semana. Chao. Eso, suerte, chao.